El cannabis es una de las drogas que más diferentes alteraciones psiquiátricas, psicopatológicas produce. Entonces da prácticamente de todo. Ya se decía en el siglo XIX en Francia que estaba el uso muy extendido entre círculos de élite, de escritores y todo eso, y ya se comentaba por un médico francés, Moreau de Tours, que decía que el cannabis podía imitar cualquier trastorno psiquiátrico. Entonces puede dar cuadros depresivos, cuadros de ansiedad, los más preocupantes son los cuadros psicóticos, pero después también muy importante las alteraciones cognitivas, cuadros amotivacionales, favorece el consumo de otras drogas, un poco de todo. Después más raramente cuadros como lo que se llama flashback, cuadros de confusión, pero son menos frecuentes. En el año 90 empezaron a describirse el sistema cannabinoide endógeno, es decir, todos tenemos un sistema cannabinoide en nuestro cerebro que se está descubriendo que tiene una enorme influencia en la regulación de nuestras emociones, de la cognición, de cosas muy importantes para poder, si se altera, poder provocar alteraciones psiquiátricas. Entonces se ve que el sistema cannabinoide es uno de los sistemas más extendidos en nuestro cerebro, que regula muchísimos otros sistemas de neurotransmisión que influyen en posibles alteraciones psiquiátricas. El sistema serotoninérgico, el sistema noradrenérgico, el GABA, el glutamato, y entonces a través de esos mecanismos pues se puede explicar que al consumir cannabis ese sistema quede alterado y puede producir toda esa amplia gama de alteraciones psiquiátricas. Que en la época adolescente es cuando el cannabis es una bomba, es decir, cuando ya el cerebro está formado, pues ya los efectos deleterios a nivel cerebral son mucho menores, pero por lo que se está observando es que el consumo en esa época, en la época de la adolescencia, donde el cerebro todavía se está desarrollando, está madurando, se están estableciendo todavía conexiones sinápticas y toda esa historia, entonces la influencia del cannabis en esa época es fundamental para que después ese adolescente pueda tener toda esta gama de alteraciones psiquiátricas. Está claro que cuanto antes se empieza a fumar cannabis, más problemas de este tipo, psicosis, depresión, ansiedad, o cognitivo, deterioro de memoria, atención, va a tener esa persona. Cuanto antes empiece, peor. Pues se potencia el daño del alcohol y del cannabis. Es una mezcla habitual, pero lo que se ve es que tanto el alcohol como el cannabis producen efectos dañinos a nivel de los efectos cognitivos, a nivel de memoria, atención. Entonces en la conjunción de las dos drogas pues va a empeorar el funcionamiento cerebral y también aumenta el riesgo de presentar otro tipo de patologías psiquiátricas como la psicosis o la ansiedad, etc. Porque altera el sistema cannabinoide. El sistema cannabinoide regula todos los procesos de memoria en el hipocampo y regula muchos procesos de atención a nivel del lóbulo prefrontal. Es decir, está tan extendido en esas zonas del cerebro que el consumo de cannabis va a distorsionar todo el normal funcionamiento de todas esas funciones, de memoria, de la atención, de la planificación, de la impulsividad, todas esas cuestiones son fundamentales. No se puede generalizar, pero está clarísimo que el consumo de cannabis favorece el fracaso escolar, por lo que hemos comentado, es decir, chicos que previamente son normales al consumir cannabis y le aparece este cuadro de falta de motivación, de desinterés, producto del consumo de cannabis, aparte de estas otras cuestiones que hemos dicho, de que le afecta a la memoria, le afecta a la atención, por lo tanto su rendimiento es menor. Es decir, que por un lado el efecto directo del consumo de cannabis sobre las funciones cognitivas, sobre la falta de motivación, que es otra característica muy típica del consumo de cannabis, va a favorecer el rendimiento, y después por otro lado, de forma colateral, conlleva que la gente que consume cannabis suele relacionarse, o a lo mejor con gente que suele, un grupo de amigos que suelen tener características parecidas, que también van a ser menos estudiosos, a lo mejor. No está claro si hay factores previos, es decir, que los que si consumen cannabis ya previamente tenían peor rendimiento, pero lo que está claro es que el consumo de cannabis, si tenía peor rendimiento, lo va a empeorar. Es un tema controvertido. Yo creo que sí
el cannabis es un factor de riesgo de esquizofrenia, es decir, lo que nadie discute es que el cannabis produce síntomas psicóticos. Ahora, si es capaz de producir una esquizofrenia, es decir, un cuadro psicótico ya crónico, es un tema más controvertido. Hay muchos estudios que sugieren que sí, es decir, hay estudios muy buenos metodológicamente que indican que el consumir cannabis y sobre todo en la adolescencia va a favorecer que ese individuo pueda tener mayor riesgo de desarrollar una psicosis crónica como la esquizofrenia, que es una enfermedad muy debilitante, una enfermedad bastante grave. Entonces yo creo que no es una causa, la causa principal de la esquizofrenia, pero sí que está claro, lo vemos en la clínica, es decir, hay un montón de chicos jóvenes que están consumiendo cannabis, tienen su cuadro psicótico, muchas veces inducido por el cannabis, pero cuando esos cuadros se repiten, al final termina desarrollando un cuadro psicótico crónico, una esquizofrenia, que ya va a seguir un curso independiente de si consume o no consume. La pregunta es, si no hubiera consumido cannabis, ¿lo hubiera desarrollado la esquizofrenia? Pues bueno, es posible que sí, pero lo que está claro es que el cannabis lo ha asegurado que lo desarrolle y lo ha adelantado. Es decir, adelanta la edad de inicio, eso es un dato que es bastante consistente entre todos los estudios. No hay diferencia, clínica no hay diferencia, es decir, y una psicosis cannábica se manifiesta pues, como una esquizofrenia, es prácticamente indistinguible por la clínica. Entonces, cuando un chico joven está consumiendo cannabis y aparece un cuadro psicótico, pues no se puede saber si ha sido por cannabis o es que ha dado la casualidad y que aparezca una esquizofrenia. La diferencia está en que la psicosis cannábica va a remitir con el tiempo, va a remitir no en pocos días, como se suele decir, muchas veces tarda bastantes días en que remita. Entonces, y si se deja de consumir, no tiene por qué remitir. Mientras que si es un brote psicótico que tenía que ocurrir, porque entonces, aunque deje de consumir cannabis, puede que vuelva a tener otro episodio. Pero en el momento que lo vemos, es imposible diferenciar por las características clínicas si era esquizofrenia o una psicosis cannábica. Hombre, yo creo que lo más adecuado es diagnosticarlo como una psicosis inducida o una psicosis cannábica cuando aparece un cuadro psicótico, un chico que está consumiendo cannabis. Porque etiquetarlo ya en ese momento de esquizofrenia implica una etiqueta ya para toda la vida. No, sí, claro que existe. Es decir, tú puedes o fumarte un cigarrillo para relajarte, aunque después el fumar mucho te va a producir un cáncer de pulmón. Tú puedes tomar alcohol para relajarte, pero después te va a producir otro tipo de daño. El cannabis lo mismo, es decir, el efecto inmediato te puede relajar, te puede hacer sentirte mejor, pero a medio y largo plazo pueden aparecer los efectos deleterios. Y sí que está claro que hay algunos pacientes con problemas psiquiátricos que se notan mejor cuando consumen cannabis. Pues los pacientes psicóticos, que son a los que peor le va al cannabis, sin embargo pues pueden fumar cannabis porque se encuentran mejor, más relajados, porque también se relacionan mejor son gente joven habitualmente, entonces pues mucha gente joven en su entorno fuma cannabis, entonces pues el cannabis es una forma también de mejorar la socialización de esos pacientes, aunque después la evolución va a ser mucho peor el que consuma cannabis que no consuma cannabis. Pero una cosa es el efecto inmediato que puede ser placentero o que alivia algunos síntomas, pero después el efecto a medio y largo plazo puede ser un efecto deleterio. No tiene entidad propia, es decir, no hay estudios que digan que exista el síndrome motivacional. Es una cosa que solo creemos la gente que lo vemos, pero en la literatura científica no se reconoce, porque consideran que el producto puede estar colocado todo el día, es decir, un producto de la intoxicación crónica. Pero la gente que trabaja con pacientes pues sí que lo ve, es decir, la gente que consume cannabis y ven que existe un cuadro pues, de falta de motivación, de apatía, de dejadez, de que dejan el trabajo, dejan las cosas que antes los motivaban y se quedan pues, en casa totalmente aplanados, empanados, totalmente embotadas, ¿no? Es un cuadro muy característico que se ve en la práctica. Muchos cuando dejan de consumir eso mejora, aunque en algunos, un pequeño porcentaje, a veces esa sintomatología persiste. Un cuadro que a lo mejor también aparece en otras adicciones, pero es muy característico del cannabis. Lo que pasa es que no vienen las clasificaciones oficiales de los trastornos psiquiátricos, no aparece este cuadro. Produce cambio.
Es decir, pues se sabe que hay zonas del cerebro que siguen formando neuronas, es decir, eso que antes se pensaba que no aparecían neuronas nuevas en el cerebro, ya se sabe que se producen neuronas nuevas en el cerebro, que se van regenerando. Y entonces se ha observado pues, que el cannabis impide la formación de esas neuronas nuevas en ciertas zonas del cerebro. Entonces pues, hace que el cerebro tenga menor capacidad para repararse y para regenerarse. Sí, hombre, la mayoría se van recuperando. La mayoría con el tiempo se van recuperando, aunque en un pequeño porcentaje de sujetos puede mantenerse algún daño de ese tipo, sobre todo daño cognitivo, pero la gran mayoría va a notar o resolución o una mejoría importante de las alteraciones que se producen. Ahora, el enganche, es decir, la dependencia de cannabis, como cualquier otra dependencia, es algo que está ahí, entonces que se puede producir recaída incluso después de mucho tiempo de abstinencia. Seguro, lo que pasa es que no se conoce. Es decir, hay gente que tiene mayor predisposición a engancharse al cannabis o a cualquier otra droga. Lo que pasa es que qué factores genéticos pues no se conocen. Es decir, se sabe que son muchos factores genéticos, cada uno con un pequeño efecto. Entonces, pues si tú tienes la suma de varios genes que predisponen, pues hace que tú tengas más riesgo a desarrollar el consumo de cannabis. Entonces, pues posiblemente variaciones genéticas, sobre todo en el sistema de la dopamina, el sistema dopaminérgico, el sistema fundamental, el tema de la recompensa, pues puede favorecer que uno, cuando consume cannabis, tenga un efecto más placentero, sería más fácil que se enganche que otro. Variaciones genéticas en el sistema cannabinoide también se están viendo que sean más susceptibles o menos susceptibles a engancharte al cannabis. Es decir, si tus receptores del cannabis son diferentes, funcionan mejor o peor, pues al consumir cannabis puede tener distintos efectos y entonces eso hace que tú puedas engancharte más o menos al cannabis y también otros genes. Sí, hombre, el género influye. En general parece que los efectos son más deleterios, posiblemente de algún tipo en el hombre. Entonces, pues sí, influye, aunque no están todavía muy bien delimitados. En estudios animales de experimentación sí que se ven que hay diferencias según el género en cuanto al efecto deleterio del cannabis sobre el sistema cannabinoide. Es decir, son efectos que sí que parece que hay, pero todavía están por definir. No, influye en cuanto a la rapidez de la aparición de los efectos. Es decir, cuando se consumen por vía respiratoria el efecto es más rápido que cuando es por vía oral, pero después el efecto es el mismo, es decir, llega el componente fundamental del cannabis, el tetrahidrocannabinol, llega al cerebro y entonces pues, el efecto es el mismo. Lo que pasa es que influye en la aparición de los efectos. No, bueno, esa era una duda que ya creo que está resuelta, es decir, una duda que había hace unos años, pero ya por primera vez aparecen las clasificaciones que ya se reconoce que el cannabis tiene cuadros de abstinencia, que producen cuadros de abstinencia física. Lo que pasa es que era controvertido, era polémico, pues porque el cannabis es una sustancia muy liposoluble, entonces se distribuye por todo el organismo, entonces se va eliminando muy poco a poco. Por lo tanto, el cuadro de abstinencia no es tan llamativo como, por ejemplo, el de la heroína, que se elimina rápidamente, entonces rápidamente aparecen los síntomas de abstinencia algunos. Entonces, el cannabis, como se elimina tan lentamente, el cuadro de abstinencia era menos llamativo, pero ahora ya sí que se ve, que está descrito, que produce un cuadro de abstinencia, no tan llamativo como el de otras drogas, pero sí, no en todos tampoco, no en todos los sujetos que están enganchados, sino que a lo mejor está descrito que el 50% de los enganchados al cannabis, que pueden tener síntomas físicos de abstinencia. Cuanto más se investiga, más dudas surgen. Entonces, en cannabis hay una proliferación de trabajo de investigación impresionante. Van apareciendo artículos relacionados con el cannabis todos los días. Y la suerte es que en España hay grupos de investigación muy potentes en este tema, que están al nivel que no tiene envidia de ningún otro grupo de investigación en cannabis y en el sistema cannabinoide. Entonces,
hay tantos campos en la investigación sobre el cannabis que es imposible de definir, ¿no? Es decir, se investiga en todas las posibles aplicaciones terapéuticas, por eso que hemos comentado que es un sistema que está regulando un montón de funciones fisiológicas, es uno de los sistemas que primero aparece en nuestro organismo. Y entonces, y regula pues el desarrollo cerebral, pero regula pues la homeostasis y el metabolismo, regula el sistema digestivo, regula el corazón, regula el sistema inmunitario, es decir, que está en todos lados. Entonces, pues eso da lugar a que se esté investigando un montón en ese campo. Y a nivel cerebral, pues hay una investigación también muy importante pues en cuanto a que se ve que eso, el sistema cannabinoide pues regula los procesos de cognición, la atención, la memoria, regula el procesamiento emocional, las emociones, regula la respuesta al estrés, es decir, la respuesta, parece que es un sistema que amortigua los efectos del organismo ante el efecto deleterio de una situación de estrés. Entonces parece como un sistema protector frente al estrés. Entonces hay mucha investigación en ese sentido. Se va investigando qué sustancias son importantes, qué componentes del sistema cannabinoide son relevantes en esas funciones, porque es un sistema muy complejo, con distintos receptores, distintas sustancias endógenas. Entonces pues hay una investigación muy prolija y muy interesante.